Era una mañana fría en la costa norte de Irlanda del Norte. James Hartley, un turista británico, tenía su dron en el aire sobre el Giant's Causeway. No buscaba nada. Solo quería imágenes de las columnas de basalto que llevan millones de años en ese acantilado. Entonces grabó 11 segundos que no debería haber grabado. En el video se ve con claridad. Una enorme losa de roca basáltica se desplaza. No se quiebra, no cae. Se mueve hacia afuera, lenta, controlada, como si alguien desde el interior hubiera girado una manija invisible. Permanece abierta unos instantes. Luego regresa a su posición exacta. Sin grietas, sin rastros, como si nunca hubiera pasado nada. 3 testigos lo confirmaron desde tierra. El guardabosques Thomas Brennan estaba a menos de 40 metros. Dejó caer su radio 2 veces antes de poder hablar. Cuando lo hizo, usó una sola palabra: puerta. Y hay algo más. Antes de que la roca se moviera, 4 personas reportaron percibir algo desde el interior del acantilado. No exactamente un sonido, algo más profundo. Un pulso bajo, rítmico, constante, como una respiración contenida dentro de la piedra. ¿Puede una formación de 60 millones de años moverse así? ¿Y qué origina ese pulso? La geología tiene respuestas que no siempre resultan cómodas, pero son necesarias. El Giant's Causeway está formado por aproximadamente 40.000 columnas de basalto hexagonales, creadas hace entre 50 y 60 millones de años durante actividad volcánica intensa. La lava cubrió el terreno, se enfrió y al contraerse se fracturó en esas formas geométricas que hoy sorprenden a quien las ve por primera vez. ¿Puede el basalto desplazarse así? Bajo condiciones específicas, sí. La expansión térmica, los cambios de presión mareal y la liberación de tensión interna acumulada durante millones de años producen desplazamientos sutiles, pero reales. Cuando esto ocurre en formaciones columnares con fracturas internas preexistentes, el movimiento puede ser limpio, casi lineal, sin la ruptura que instintivamente asociamos al movimiento de una roca. El dron añade otra variable. La estabilización digital de imagen suaviza los movimientos reales, haciéndolos parecer más lentos y controlados. Combinado con el ángulo de grabación, lo que parece el movimiento perfecto de una puerta puede ser el desplazamiento brusco de una columna bajo estrés geológico acumulado. En cuanto al pulso, las formaciones costeras generan infrasónido de manera constante. Vibraciones de baja frecuencia producidas por el impacto de las olas, el viento en cavidades internas y la resonancia de la roca. Estas frecuencias están por debajo del umbral auditivo humano, pero el cuerpo las detecta a través del pecho, el abdomen y la piel. Eso crea sensaciones de pulso rítmico, presión o la impresión de que algo respira al otro lado de una pared. Ninguna de estas explicaciones es sobrenatural, pero todas son, a su manera, desconcertantes. En términos directos, las rocas pueden desplazarse sin romperse cuando acumulan y liberan presión geológica de forma puntual. Y lo que sentimos más de lo que escuchamos en lugares como este son ondas de baja frecuencia que el entorno costero produce de manera completamente natural. Nuestro cerebro interpreta esos estímulos como algo intencional, algo vivo, no porque lo sean, sino porque estamos programados para detectar patrones y presencias incluso donde no los hay. Es un mecanismo de supervivencia antiguo que frente a un acantilado de 60 millones de años trabaja horas extra. Cada elemento de lo que ocurrió ese día tiene una explicación plausible por separado. Pero la coincidencia de todos esos factores, en el mismo lugar, en el mismo instante, frente a varios testigos independientes, eso es lo que ningún manual geológico termina de cubrir del todo.
Si este tipo de casos te genera más preguntas que respuestas, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí no encontrarás versiones fáciles ni datos fabricados. Solo los hechos tal como son. Y tú decides qué pensar. Porque lo que viene en los próximos minutos hace que esto apenas parezca el principio. Pero aquí es donde esta historia deja de ser solo geología y empieza a sentirse personal. Los testigos no solo vieron el movimiento, varios describieron haber sentido algo antes de que ocurriera. No después, no durante, antes. Thomas Brennan declaró que aproximadamente 2 minutos antes del desplazamiento, el aire alrededor de esa sección del acantilado cambió de temperatura de forma perceptible. No era viento, era algo localizado, quieto, como si el calor fuera absorbido hacia el interior de la roca en lugar de dispersarse. Pero lo que más perturbó a los presentes no fue la temperatura, fue el pulso. 4 personas, ubicadas en distintos puntos, describieron independientemente la misma sensación. Una vibración rítmica, baja, constante, que no se escuchaba con los oídos, sino que se percibía en el pecho y en la suela de los zapatos. Algunos lo compararon con los latidos de un corazón muy grande y muy lento. Otros, directamente con la respiración de un animal de gran tamaño, descansando justo detrás del muro de basalto. Y entonces ocurrió algo que ninguno pudo ignorar. El ritmo cambió cuando se acercaron. No desapareció, no se interrumpió, aumentó, como si algo al otro lado respondiera a su proximidad. Declan Foley, técnico principal de monitoreo con 14 años de experiencia, fue enviado horas después con equipos de medición. Colocó sensores en 3 puntos del muro y comenzó a registrar. Lo que detectó lo llevó a pedir una reasignación inmediata al día siguiente. Su explicación fue breve. Lo que grabaron sus instrumentos no parecía geológico, parecía biológico. ¿Qué tipo de vibración hace que un experto con 14 años de experiencia abandone un sitio sin más explicaciones? La respuesta está en una rama de la física que casi nadie conoce por su nombre, pero que prácticamente todos hemos experimentado sin saberlo: la acústica de infrasónido en entornos confinados. El infrasónido son ondas sonoras por debajo de los 20 hercios, el límite inferior del oído humano. No las escuchamos, pero el cuerpo las detecta. Los efectos documentados incluyen presión en el pecho, alteraciones en el ritmo cardíaco percibido, incomodidad difusa y la sensación de que algo está presente cuando no hay nada visible. En exposición prolongada, pueden provocar ansiedad leve o desorientación. Esto no es especulativo. El científico británico Vic Tandy lo investigó sistemáticamente en los años 90. Identificó una fuente de infrasónido de 18,9 hercios en un laboratorio donde los empleados reportaban ver figuras en los bordes de su visión y sentir presencias. Cuando eliminó la fuente de vibración, los fenómenos desaparecieron por completo. Las formaciones costeras son generadoras naturales de infrasónido. Las olas impactando cavidades internas crean ondas de baja frecuencia que se amplifican dentro de estructuras huecas y se propagan por el suelo y las paredes. En el Giant's Causeway, con fracturas internas y posibles cavidades generadas durante el enfriamiento volcánico, estas condiciones son especialmente favorables. ¿Y por qué se intensificaba con la presencia humana? Porque lo hacía, aunque no como los testigos interpretaron. Las pisadas y los movimientos colectivos sobre una superficie rocosa generan vibraciones adicionales que interactúan con las frecuencias preexistentes, modificándolas. Los instrumentos de Foley no registraron una respuesta inteligente, registraron resonancia física,
un fenómeno documentado que en el contexto adecuado resulta desconcertante incluso para quien lo comprende. El problema es que resonancia y respuesta se sienten exactamente igual cuando estás frente a una pared de roca de 60 millones de años en la que algo acaba de moverse. Directo al punto. El pulso que sintieron los testigos era real. Las vibraciones que registraron los sensores eran reales. Lo que no está confirmado es su origen exacto dentro de esa formación específica. El infrasónido puede hacer que un lugar se sienta vivo cuando no lo está. Puede generar la certeza física de que algo respira al otro lado de una pared, cuando lo que existe es una cavidad interna y una dinámica de presión oceánica que lleva décadas actuando en silencio. Pero hay un detalle que los modelos de resonancia costera no explican con comodidad. El patrón registrado por los sensores de Foley no era irregular, como cabría esperar de un proceso geológico variable. Era consistente, repetitivo, casi periódico. Y esa consistencia fue lo que hizo que un técnico con 14 años de experiencia eligiera no regresar. No porque creyera en algo sobrenatural, sino porque nunca había visto una roca comportarse de esa manera. ¿Alguna vez sentiste algo similar en un lugar natural? Esa sensación de que el entorno te percibe antes de que tú lo percibas. Cuéntalo en los comentarios. Y si este relato te generó esa incomodidad difícil de nombrar, dale like. Lo que ocurrió en Irlanda no es un caso aislado. Y eso es exactamente lo que hace que todo esto sea más difícil de ignorar. En el sur de Turquía, en la necrópolis de Mira, existen cientos de tumbas licias talladas en acantilados hace más de 2000 años. Durante décadas fueron documentadas como ejemplos extraordinarios de ingeniería antigua. Pero en los últimos años, investigadores comenzaron a reportar algo que no encajaba con ningún registro previo. Algunas cámaras presentan marcas en sus paredes interiores que no corresponden a herramientas de construcción. Son arañazos, profundos, repetitivos, siempre orientados hacia la entrada sellada. Como si alguien desde el interior hubiera buscado durante mucho tiempo una salida que ya no existía. En cámaras selladas durante siglos, sin ventilación ni acceso documentado, se encontraron evidencias de combustión. Marcas de fuego en piedra que, según todos los registros disponibles, nunca debió arder. Al otro lado del mundo, en Kentucky, el sistema de cuevas Mammoth Cave es el más extenso del planeta, con más de 600 kilómetros de pasajes. Exploradores con décadas de experiencia han reportado pasajes que estaban abiertos en una visita y aparecieron sellados en la siguiente, sin ningún derrumbe registrado que lo explique. Y en cámaras profundas, completamente aisladas, se han encontrado cuerpos momificados en posición arrodillada, como si sus ocupantes hubieran decidido quedarse en la oscuridad en lugar de buscar la salida. ¿Qué conecta una necrópolis turca con un sistema de cuevas en América del Norte? ¿Y qué conecta ambos con lo que ocurrió en la costa norte de Irlanda? Existe un patrón, pero no es el que la mayoría asume al escuchar estos relatos juntos. Lo que comparten el Giant's Causeway, Mira y Mammoth Cave no es un origen sobrenatural común. Lo que comparten son 4 factores que, combinados, generan sistemáticamente los fenómenos que los testigos interpretan como inexplicables. El primero es la geología volcánica o calcárea. El basalto y la piedra caliza desarrollan con el tiempo sistemas internos de fracturas, cavidades y canales de presión invisibles desde el exterior, pero que afectan de manera significativa el comportamiento acústico y térmico de la formación completa. Ambos tipos de roca
son especialmente propensos a generar infrasónido y a producir efectos sensoriales difíciles de interpretar en el momento. El segundo es la documentación histórica incompleta. Estos sitios llevan siglos siendo visitados, modificados y redescubiertos por distintas generaciones, generando capas de intervención humana sin registro sistemático. Los arañazos en Mira, por ejemplo, fueron analizados por el arqueólogo Mehmet Osaid, quien documentó que una proporción significativa corresponde a herramientas de época romana tardía, producto de saqueos que no figuran en los registros oficiales del sitio. El tercero son los pasajes inestables. Las cuevas de caliza experimentan colapsos internos continuos, que no siempre producen signos visibles desde los túneles principales. Un pasaje puede quedar bloqueado por el desplazamiento de una sección del techo varios metros más adelante, sin que el explorador detecte señales en el punto donde está parado. El cuarto factor, quizás el más determinante, es la interpretación humana cuando la información disponible es incompleta. El cerebro está diseñado para detectar agencia, es decir, intención detrás de los eventos. Cuando enfrenta fenómenos físicos reales pero inusuales, busca automáticamente una causa con voluntad y propósito. No porque esa causa exista, sino porque ese mecanismo es el más antiguo y profundo grabado en nuestra biología. Los fenómenos son reales, las sensaciones son reales. Lo que requiere examen cuidadoso es la cadena de interpretaciones que construimos sobre ellos. Para decirlo con claridad, estos lugares comparten características físicas concretas que producen efectos sensoriales reales y documentables. No son coincidencias aleatorias, son consecuencias predecibles de condiciones geológicas específicas combinadas con siglos de documentación fragmentada. Pero eso no significa que todo esté explicado. Hay algo en la acumulación de estos casos que resiste una respuesta completamente satisfactoria. No es un elemento sobrenatural, es algo más incómodo. La frecuencia con la que los mismos fenómenos aparecen en los mismos tipos de formaciones geológicas, en culturas distintas, en continentes distintos, en siglos distintos, y la consistencia con la que testigos de contextos completamente diferentes eligen las mismas palabras para describirlos. Respiración, puerta, respuesta, 3 palabras que no deberían aplicarse a la roca, y sin embargo aparecen una y otra vez. ¿Crees que todo esto tiene explicación natural? ¿O la acumulación de estos patrones te genera dudas? Déjalo en los comentarios, y si llegaste hasta aquí, dale like. 3 meses después del incidente, la doctora Elena Maguire, especialista en monitoreo ambiental y análisis de frecuencias sísmicas, recibió la tarea de revisar los datos que los sensores habían estado recopilando de manera continua desde el día del evento. Era un trabajo de rutina. Nadie esperaba que produjera algo que valiera la pena reportar. Maguire pasó 2 días completos frente a las pantallas. Al tercero, llamó a su supervisor y le pidió que revisara los registros antes de que ella redactara cualquier conclusión. No quería ser la única persona que hubiera visto esos números. Los sensores habían registrado durante 90 días consecutivos una vibración repetitiva detrás del muro de basalto. Baja frecuencia, constante, casi periódica. Hasta ahí, nada que un geólogo no pudiera atribuir a la dinámica oceánica del lugar. Pero había un detalle que lo cambiaba todo. El intervalo entre cada pulso se estaba reduciendo. No de manera brusca, de forma gradual, sostenida, casi metódica. Un 12% de reducción en 6 meses de medición continua. Y cuando Maguire cruzó esos datos con los registros de presencia humana en la zona restringida,
encontró algo que tardó casi una hora en decidir cómo describir. Había 3 picos de intensidad claramente diferenciados. El primero coincidía con la visita de 2 empleados que revisaron la barrera de seguridad. El segundo con una inspección nocturna de técnicos de mantenimiento. El tercero con un grupo de turistas que cruzó brevemente el límite antes de ser reubicado. En cada uno de esos 3 momentos, la vibración detrás del muro aumentó de forma detectable. Y en cada caso, el aumento comenzó antes de que las personas llegaran al punto más cercano a la pared. No cuando estaban frente a ella, antes. ¿Cómo puede una vibración dentro de una roca anticiparse a la llegada de personas que todavía no alcanzaron su posición más próxima? Aquí la explicación científica requiere precisión, porque es también donde los datos más fácilmente se malinterpretan. La aceleración progresiva de las vibraciones tiene explicaciones geológicas plausibles. Las formaciones de basalto costero cambian su comportamiento estructural a lo largo del año en respuesta a variaciones de temperatura, presión oceánica y actividad sísmica regional. El norte de Irlanda registra actividad microsísmica continua que raramente supera el umbral de percepción humana, pero que afecta de manera acumulativa las zonas de tensión interna en formaciones antiguas. Un aumento del 12% en 6 meses podría corresponder a liberación gradual de estrés acumulado, un fenómeno documentado en roca volcánica bajo presión oceánica sostenida. En cuanto a los picos correlacionados con presencia humana, los sensores sísmicos de alta precisión detectan vibraciones del entorno, pero también captan interferencias de fuentes externas cercanas, incluyendo vehículos o personas caminando sobre superficie rocosa a decenas de metros. Si el personal se acercó en grupo o en vehículo, sus propias vibraciones pudieron ser captadas antes de que ellos mismos alcanzaran el punto más próximo al muro. Eso explicaría por qué los picos comenzaron antes de la llegada. No porque la roca los anticipara, sino porque los instrumentos los detectaron primero. Sin embargo, los 3 picos mostraron una estructura interna que no corresponde al perfil típico de interferencia instrumental. La vibración no aumentó de forma brusca, como cuando una fuente externa impacta los sensores. Aumentó gradualmente, alcanzó un máximo sostenido durante el periodo de mayor proximidad humana, y luego descendió de forma igualmente gradual al alejarse las personas. Ese perfil de curva es más consistente con una respuesta dinámica interna que con interferencia puntual desde el exterior. La doctora Maguire no concluyó que la formación respondía intencionalmente a la presencia humana. Lo que escribió en su informe fue que los datos no podían explicarse de manera completamente satisfactoria con los modelos de comportamiento geológico estándar disponibles para ese tipo de formación, y que se requería investigación adicional antes de establecer cualquier conclusión definitiva. En el lenguaje de los informes técnicos, eso es una forma muy cuidadosa de decir que algo no cuadra. En términos directos, los datos son reales, las vibraciones son reales, y la correlación entre esos picos y la presencia humana es estadísticamente notable. Lo que no está establecido es si esa correlación refleja una relación de causa y efecto dentro de la formación, o si es resultado de variables instrumentales aún no medidas con suficiente precisión. La diferencia entre esas 2 posibilidades es enorme. Una es un fenómeno físico inusual, pero explicable dentro de la geología dinámica. La otra implicaría algo para lo que actualmente no existe modelo científico adecuado. Y esa es exactamente la posición de la investigación hoy. No en el territorio de lo sobrenatural,
sino en algo que puede resultar más inquietante, en el territorio de lo que la ciencia actual reconoce que todavía no sabe cómo clasificar. El Giant's Causeway tiene 60 millones de años. Ha sobrevivido eras geológicas, cambios climáticos radicales y el paso de todas las civilizaciones que han caminado sobre sus columnas. Durante la mayor parte de ese tiempo fue simplemente roca, lava enfriada, geometría volcánica. Pero desde aquella mañana en que un dron capturó 11 segundos que no deberían existir, hay sensores activos, datos que siguen llegando e intervalos que continúan reduciéndose. Y nadie, hasta este momento, ha publicado una respuesta que cierre todas las preguntas que esos números abren. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este canal no fabrica respuestas ni infla misterios. Te damos los hechos exactamente como son, incluyendo los que la ciencia todavía no ha terminado de explicar. Suscríbete y activa las notificaciones. La próxima historia involucra registros que llevan años siendo ignorados. No te la pienses.